Bienvenidos a Dreamway Cast, el podcast donde compartiremos experiencias, anécdotas y realidad de la vida de los latinos en Tasmania y más allá. Empecemos. Bueno, bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo hoy por YouTube. Hoy tenemos unos invitados supremamente especiales para nosotros. Son dos chilenos que llegaron a Tasmania hace bastante tiempo y que han vivido toda su experiencia aquí en la isla. Así que hoy queremos darle la bienvenida a estos dos amigos que nos van a contar toda su historia, todo lo que han tenido que vivir aquí en Tasmania. Así que, bienvenidos chicos. Gracias por la invitación. Sebas, gracias por venir. Joyce, gracias por tener el tiempo. Como de pronto ya muchos saben, estos dos chicos ya también tienen un bebé. Entonces, el tiempo yo creo que ahorita es lo más importante para nosotros los papás. Pero gracias por venir, chicos. Nos encantaría hoy poder conocer la historia de ustedes, todo lo que ustedes han tenido que vivir en Tasmania. Así que vamos adelante, Joyce. Cuéntanos, ¿cuándo llegaron ustedes a Tasmania, a Australia? Australia en noviembre del 2019. 14 de noviembre y 19 de noviembre. Ok, llegaron los dos. ¿De dónde venían ustedes? De Suecia. Estuvimos en Suecia, yo estuve como casi 4 años, el Sebastián como 3 años. Nos conocimos en Suecia, de hecho. Sí, nos conocimos allá. Qué cool. Y después estuvimos viajando por el sudeste asiático, por Europa, y después, bueno, terminamos acá en Australia. Claro. Íbamos de vuelta a Chile. Estamos viviendo en Suecia, nos pensamos de volver a Chile. Y dijimos, ¿y si nos vamos un año a Australia? Yo siempre había querido venirme acá, pero antes no tenía el inglés para postular, entonces dijimos, si nos vamos un año a Australia, vemos qué onda, juntamos un poco más de plata y nos devolvemos a Chile con un poco más de dinero. Okay. Y bueno, terminamos aquí ya es 6º año, hace 6 años que Sí, llegamos. ya. Llegaron directo a Tasmania, a la isla. Directo, o sea, estuvimos 5 días en Brisbane, en la casa de unos amigos del colegio del Sebastián, de la vida, y directo a Tasmania a hacer la granja de una. Porque veníamos con Working Holiday Visa. Claro. Sí. Sí, de pronto para los que nos ven, esta es una súper estrategia para las nacionalidades que la tienen. Yo siempre digo a los colombianos, lástima que nosotros no la tenemos, porque en realidad es una visa que permite que ustedes ahorren bastante, ¿verdad? Total, sí. Sí, yo creo que poder trabajar y estar aquí en Australia con una visa es lo más conveniente. Okay. Claro. Claro. Y definitivamente llegaron a Tasmania para poder hacer su año. Claro, sí, con la Working Holiday Visa uno tiene el primer año, o sea, para poder tener un segundo año uno tiene que trabajar 88 días en granja o en hospitality sobre el trópico de Capricornio. O sea, como de ahí de Sunshine Coast hacia arriba. Okay. Y en granja en toda Australia. Entonces nosotros dijimos, no sé qué estábamos pensando, pero dijimos, vamos a hacer granja, para hacer algo distinto, porque ya habíamos trabajado en hospitality en Suecia, entonces como para cambiar, no sé. Yo creo que el plan igual estuvo bueno. Nosotros teníamos que trabajar en granja un tiempo para poder extender un segundo año. Nosotros no sabíamos si íbamos a hacer el segundo año, pero queríamos tener el requisito hecho de todas formas. Entonces, eso fue lo que nos trajo a Tasmania. El clima de Australia, en otros lugares de Australia, para trabajar en granja era muy caluroso, en Queensland, con la serpiente aquí en el cuello, con la araña. La ¿no? araña sacando plátano en la espalda, Claro, no. era todo muy pesado, frutas más grandes. El lugar más amigable por clima era Tasmania. Claro. Se parecía al lugar donde nosotros veníamos de Chile. Claro. ¿De qué parte de Chile vienen ustedes? Yo de Santiago. Y yo de Talca. A 2 horas al sur de... Nadie conoce sabe Talca. dónde está Talca. Pero 2 horas al sur de Santiago. 2 horas al sur de Santiago. El clima es muy parecido al de Tasmania. Entonces, eso fue lo que nos trajo acá. Específicamente llegamos al norte de Tasmania, Devonport, cerca de Devonport. Estratégicamente nos pusimos a vivir en un lugar que nos quedaba cerca de algunas granjas en las que íbamos a trabajar y tuvimos la suerte de que la casa que conseguimos era de una de las jefas de la granja en la que terminamos trabajando y nos dio un súper buen puesto. Ella nos dio un trabajo, claro. ¿Qué tenían que hacer en esa granja? Cebollas, fábrica de cebollas. Yo estaba todo el día en una línea parada, las cebollas pasaban y yo las separaba. Estaba para el Sí. Woolworth, estaba para los IGA y esta es basura. Claro. Y el Sebastián le giraban las cebollas en una maquinita, o sea, salían Yo en una seleccionaba malla. la cebolla. O sea,
yo armaba los pallets con las cebollas ya seleccionadas. Entonces, Lo que hacía antes Joyce. claro, Claro, yo las ponía primero, pasaba por una máquina en la bolsita y el Sebastián las ponía en un crate y eso se iba a un pallet. eran 10 horas al día, 6 Sí, días a la semana. sí. El domingo era solamente para descansar Morir. y... Si al principio no conocíamos nada de Tasmania porque teníamos solo el domingo libre y no queríamos hacer nada, era como salir a comer y ya, no quiero conocer nada, no me interesa. Déjenme dormir un día hasta tarde porque era de 6 a 6 por lo general. Sí, me acuerdo que una semana lo que más trabajamos fue como 74 horas para la Sí. época de la pandemia, sí. Ok. No, o sea, duro. ustedes pasaron pandemia en Tasmania. Sí. Claro, sí. Pasamos pandemia y aprovechamos de trabajar un montón porque en cualquier momento llegaba un caso de COVID a la fábrica y se terminaba el trabajo. Entonces nosotros tratábamos de trabajar lo más posible para juntar lo más posible en caso de que no pudiéramos seguir trabajando en la temporada. Sí. Después ya pedíamos que por favor llegara un favor. caso de COVID para que cerraran la Ya fábrica. queríamos descansar, era como que alguien se contagie pronto. Y aquí no llegaron cosas de COVID. No, por mucho tiempo. Estuvo cerrado la isla. O sea, llegaron al comienzo, Ok. después los aislaron a todos los que estaban contagiados Y y cerraron. dejaron de haber casos. Estuvimos como 1 año y medio, 2 años sin casos, nada. Acá Nadie no se hubo. ponía tapabocas. Nada, todo nosotros normal. no supimos de COVID. No, Con suerte había alcohol gel en Claro. las tiendas. eso era. No hubo COVID acá, libre de COVID, totalmente. Qué maravilla. Oye, pero entonces ustedes lo que hicieron fue trabajar varios años con la visa Working Holiday. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Por qué tuvieron que aplicar a una visa de estudiante? ¿Quién cuenta? Pasó que al comienzo, cuando nosotros llegamos, la idea era venir a Australia, juntar plata y hacer un negocio en Chile. Ok. Yo ya extrañaba Suecia. Yo llegué acá y era como, ay, no me gusta Australia, quiero volver a Suecia, no sé qué. Y el Sebastián siempre me molesta porque él dice que cuando empecé a recibir los payslip, ahí me empezó a gustar Cada Australia. payslip que recibía le gustaba a Suecia un poco menos. Entonces, O sea, sí, en realidad se gana más en Australia que en Suecia. Por se otro lado, gana diría yo. que en cualquier otra parte. Bueno, sí, Capaz que en Suiza, ¿no? se gana muy bien acá en Australia, la verdad. En Noruega, no sé, pero... Se gana sí. muy bien. A pesar de que es un país caro, proporcionalmente hablando, Igual compensa, sí, sí. toda la plata alcanza, si uno se organiza bien, si trabaja la cantidad de horas que tiene que trabajar. Sí. Pero como dato, 2 personas, una pareja trabajando los 2 full time, problemas de dinero no vaya a tener. Hay, no, creo, sí. sí. Entonces, claro, llegamos, dijimos ya, quedémonos un rato más, hicimos la extensión el segundo año. Y el primer año estuvimos trabajando mucho porque llegamos en noviembre y trabajamos hasta agosto en la cebolla, sin parar. Y después dijimos, ya no tenemos que descansar un ratito de esto porque nos estábamos volviendo locos, venía el invierno, estábamos temporada trabajando estaba bajando. muchísimo. Entonces decidimos irnos a Brisbane, porque era como el único lugar de referencia que teníamos. Vamos Ya. a Brisbane con tus amigos, ya vamos. Buen clima, el clima va a estar bueno en ese periodo de 4 meses, temperatura perfecta, a mí me encantó. A ellos no les gustó tanto, a mí me gustó. Y ahí decidimos nosotros, al mismo tiempo, para poner en contexto, en Chile estaba el tema del COVID y habíamos tenido una crisis social importante, entonces Claro. el país no estaba como para irse, bueno, Para regresar. versus estar aquí en Australia, obviamente que Australia tenía todo el sentido del mundo. Sí, sí. Claro. Entonces ahí decidimos... Habíamos decidido devolvernos, pero con todo esto dijimos ya no, saquemos la residencia, quedémonos acá y ahí Claro. tomamos la decisión de... O sea, ahí ustedes dijeron, nos vamos a quedar, vamos a empezar un proceso, vamos a empezar a investigar. Sí, claro. Teníamos, o sea, distintos roles. Sabíamos que ya uno de los dos iba a tener que estudiar, decidimos que fuera el Sebastián porque a mí no me gustaba ninguna de las opciones para estudiar. Entonces fue como ya el Sebastián estudia, pero él no tenía tan buen nivel de inglés, entonces él tenía que estudiar inglés. Claro. Y allá en Brisbane nos fuimos relajados a trabajar poquito. El Sebastián trabajaba 12 horas a la semana. Nada, o sea, Yo trabajaba lo justito. justo y necesario para no tocar mi ahorro. Y el resto del tiempo disfrutar, jugar a la Yo que pelota. soy más trabajólica, he trabajado un poquito más. Claro. Y claro, yo me dediqué a estudiar sobre migración y el camino, o sea, como todo lo que había averiguar, las visas, qué es esto, lo otro, los cursos, no sé qué. Y el Sebastián a estudiar inglés. Sí. Claro. Yo hice estudiando mucho, se metió así de cabeza a investigar. saberlo todo sobre el tema. Claro. Y yo creo que eso nos permitió ir tomando súper buenas decisiones. Y aparte esto de ir compartiéndose la tarea,
Claro. de quedarse acá en Australia fue súper bueno también a lo largo de todo el proceso. Definitivamente creo que es una muy buena estrategia cuando uno está en pareja, que en realidad el uno va estudiando, pero el otro también va apoyando todo ese camino. Sí. O sea, uno solito, en serio que yo admiro a la gente que se viene sola a Hobart, los chicos o las chicas solas que tienen que lidiar, empezando por el clima. Yo considero que de pronto nosotros como colombianos nos afecta un montón. Invierno nos deprime un trizo. Sí, de pronto porque somos más cálidos, como, ¿sí? Necesitamos como esa vitamina D. No, es importante. Nosotros habíamos pensado quedarnos en Devonport y venir a estudiar porque yo estudiaba 2 días a la semana. Y yo pensé en viajar, pero en Devonport no está el mundo latino que hay acá en Hobart y te sentís más solo. Acá Claro. te sentís mucho más acompañado porque acá hay una comunidad latina importante. Allá en el norte es por la época de cuando vienen los Working Holidays. De noviembre a marzo hay gente y todos tus amigos se van después de marzo. Sí. Claro. Entonces, en esa época ustedes decidieron venirse a Hobart. Claro, lo que también fue clave es que tuvimos una cita con abogado migratorio y esto siempre se lo recomiendo a todo el mundo, es como tengan una cita con alguien de alguna agencia, algún abogado, como que les arme un poco el camino. O sea, inviertan en eso sí o sí, Y siempre con le digo a alguien todo el mundo. confiable, que Claro. sepa del tema, quizás va a costar un poco más, pero va a ser la inversión más grande, más importante Sí. que van a hacer acá. Entonces, claro, la recomendación en esa época fue, porque claro, nosotros estábamos entre Gold Coast, porque me encantó Gold Coast, estábamos entre Adelaide o Hobart. Entonces el abogado fue como, ustedes ya conocen Hobart, váyanse a Hobart. Les podría decir Adelaide, pero probablemente cuando ustedes ya terminen de estudiar, Adelaide va a estar colapsadísimo. Claro. Dicho y hecho, fue el timing, pero perfecto lo que nos dijo. Era datazo ese porque en realidad cuando nosotros veníamos de Sydney, estábamos en Sydney, todo el mundo nos decía, váyase Jessica, váyase Christian para Adelaide, porque en realidad allá es donde hay que lograr la residencia. Pero la única opción era estudiando maestría. Y tú sabes lo que cuesta una maestría. En realidad decíamos como que no, todo el mundo se está yendo a Adelaide, eso en cualquier momento no va a seguir funcionando. Claro. Y creo que fue una buena estrategia que ustedes hubieran escuchado eso y hubieran dicho, este tipo tiene toda la razón. Sí. Como ustedes ya conocen Tasmania, váyanse a lo conocido de una. Fue como listo, de vuelta, De vuelta a trabajar de nuevo a Tasmania. las cebollas. Ya teníamos el contacto del trabajo, de vuelta a la cebolla. Yo no sé cómo estuvimos tanto tiempo en la cebolla. Miro para atrás y no sé cómo lo hicimos, la verdad. No, Era- pero sí tuvimos harto apoyo psicológico, acuérdate. Porque escuchábamos, se supone que no podíamos escuchar música porque se te caía un AirPod en la cebolla y cerraba la fábrica prácticamente. Claro. Claro. Entonces, pero lo que Escuchábamos hacíamos, igual. sí, decíamos, el Sebastián me decía, A mí me dicen que no puedo escuchar más y yo renuncio ahí mismo. Yo no podía estar ahí sin estar escuchando música o un podcast. Nos escuchamos un montón de libros de emprendimiento, de desarrollo personal. el Sebastián ya venía como de ese mundo. A él le gusta mucho escuchar sobre desarrollo personal, emprendimiento y esa onda porque en su familia todos tienen negocio. Entonces es como la conversación familiar. En mi caso es como gente más de estudios, de trabajar en un trabajo, valga la redundancia, normal. Sí. Pero claro, entonces él me empezó a meter a mí en eso del emprendimiento, claro, sí. Pero, bueno, es que nosotros después de Brisbane, del tiempo que estuvimos en Brisbane, dijimos ya, vamos de vuelta a las cebollas, porque yo tenía la edad suficiente para poder hacer otro año más de Working Holiday. Ya estábamos en nuestro segundo año y yo tenía la opción de extender a un tercero, porque la Working Holiday uno puede postular hasta antes de los 31. Y el Sebastián ya estaba viejito para eso. Yo ya estaba quedando pelado en ese momento. Hace rato ya, diría yo. Ya no alcanzaba a otra Working Holiday. No. Entonces, claro, él me acompañó a las cebollas a hacer la granja porque sabíamos que ahí podíamos ahorrar un montón y teníamos que estar 6 meses más, al menos, en la cebolla. Entonces, ese tiempo fue como ya, ahorrar, construir el mindset y darle nomás, po. Claro. Y se vinieron de Devonport para Hobart. Sí. Sí.
cuando decidimos empezar a estudiar, decidimos venirnos a Howard por lo que te decía. El mundo latino, nos sentimos más acompañados. Todavía se sentía uno como bicho raro en Devonport, porque no hay mucho latino, te miraban en el supermercado. No, Howard fue súper buena decisión habernos venido al final. Sí, me causa curiosidad, ¿cuál fue la primera impresión que ustedes tuvieron de la ciudad? Mira, la primera, la verdad, cuando yo llegué aquí después de que veníamos de Suecia y de Brisbane, llegamos acá y fue como, ¿esto es un pueblito? Es que más encima veníamos de Bangkok, habíamos viajado por Europa, habíamos ido a Londres, no sé, Bangkok, después Brisbane y Hobart, era de este porte, era enano. Era súper chico, llegamos a unas calles por acá que parecía un lugar súper chico. No habíamos visto todas estas construcciones y tiene una... Estuvimos un día en Hobart, la verdad, la primera vez estuvimos un día. Claro. Vinimos a comprar un auto y nos llevamos el auto a Devonport. Y fue lo que conocimos de la ciudad y nos pareció un pueblito muy chico. Lindo, sí, lindo, pero pueblito. Claro. Después nos fuimos a Devonport. Estuvimos un par de años en Devonport, volvimos a Hobart y Hobart ya se veía, porque Devonport sí que es un pueblito chico. Entonces Hobart ya parecía una ciudad ya importante. O sea, en todo el norte, todo el norte hay como 30.000 habitantes. O sea, si lo comparáis con esto es gigante. Yo me acuerdo que veníamos en 2 autos. Cada uno tenía su auto allá y venimos entrando por las carreteras del norte de Launceston y yo llamo al Sebastián porque hay como una imagen donde uno viene entrando y se ven los cerros con las casas y súper bonita esa imagen y yo lo llamo así llorando, no voy a poder manejar acá porque hay demasiado auto, esta ciudad es muy grande. Después, yo de Santiago con 10 millones de personas, Hobart me parecía enorme. Y Hobart tiene 206.000 habitantes, 250.000 habitantes. Es chico, pero... Es chiquitito. Pero rico, bien. Buen tamaño. Muy poco tráfico. No, es rico para ir. Se vive muy tranquilo. Sí, yo digo que es una vida de calidad. En realidad uno tiene tiempo para todo. Sí. Bueno, Seba, sí, ¿qué pasó en ese momento que tú llegaste, empezaste a estudiar? ¿Aquí qué empezaste a estudiar? Yo estudié cocina. Finalmente yo en algún momento de mi vida quería estudiar cocina, así que fue la excusa para decir ya. Me toca. O sea, pero como hobby quería ir más. Yo lo quería como hobby, me lo imaginaba cuando fuera más viejo. Pero bueno, ya que el contexto lo estaba pidiendo, dije ya, yo estudio cocina, era un par de años y nada, era un camino súper seguro, según lo que nos dijo el abogado en ese momento. Una carrera que nunca sale de la Skills List. Sí. En Tasmania, donde es más fácil conseguir la residencia, o sea, el camino que nosotros estábamos tomando era muy seguro. Así que eso nos impulsaba a tirarnos a la piscina sin miedo nomás. Así que nada, pues, a empezar a estudiar de nuevo. En ese momento mi visa la visa de estudiante te permitía trabajar full time. Ah, sí, en época de COVID. Sí. Entonces a nosotros nos salió económico estudiar en ese momento. De otra forma, yo no habría podido trabajar en un trabajo full time y estudiar al mismo tiempo y eso no habría salido... Eso me hizo tomar la decisión, por ejemplo, de cambiarme de escuela. Yo me había matriculado en una escuela que era el TAFE, una escuela conocida, que era más cara, que te requería estudiar más días a la semana, pero como yo pude tener permiso full time, me cambié de escuela a una que me exigiera un poco menos de horas semanales y trabajar un poco más. Y de esa forma que no nos saliera tan caro el camino migratorio. Y eso hicimos. O sea, empezaron a estudiar tus 2 añitos, luego tuvieron que empezar todo el proceso del You're Ready Program. Claro, sí. Quería agregar también que igual tuvimos varias regalías, porque para los que estuvimos durante el COVID en Australia, por ejemplo, a mí con Working Holiday, el gobierno me regaló, bueno, a todos los que estuvimos en cierto periodo, nos regalaron un año extra de Working Holiday, gratis. Era como el equivalente a la COVID Visa, pero un cuarto añito. Entonces yo alcancé a tener 4 años de Working Holiday y yo nunca tuve que pasar por su visa de estudiante. Yo recién me sumé a su Postgraduate Visa. Ah, claro. Y el Sebastián, todo el primer año de estudios era online, un día a la semana. Entonces pudo trabajar todo el tiempo. Me ayudó un montón. Yo trabajaba y tenía mis clases online unas cuantas veces a la semana, hacer mis assessments de todas formas. Claro, los assessments sí o sí. Así que no nos tomó mucho tiempo. Y el segundo año iba ahí un día nomás, parece, no me acuerdo, o 2. Y el segundo año era un día de práctico.
No, el primer año era un día de curso práctico en cocina y el resto era una clase online y después después tuve que ir presencial. Claro. Tuve que ir presencial a la clase. Un segundo año. Pero un par de días a la semana, tampoco fue nada Muy muy llevable. exigente. Realmente valió mucho la pena estudiar y trabajar a la par en esa época. O sea, en esa época había esa regalía. Sí, Sí, había que aprovecharlo. O sea, todos sabíamos que en cualquier momento eso podía cambiar y podía volver a las 20 horas semanales, que eran en esa época, ahora son 24, o que, no sé, podía pasar cualquier cosa, todavía estaba todo medio incierto con el tema del COVID, así que había que aprovechar nomás, aprovechar de juntar plata. Claro. Y de hacer el camino, sí. Hablemos, chicos, de eso que les cambió la vida a ustedes cuando estaban en medio de la visa de estudiante y tú todavía seguías con tu Working Holiday. El máximo. Bueno, sí, pues quedamos embarazados. Quedamos embarazados, sí. Bueno, en contexto, cuando nosotros nos vinimos a Hobart, ya veníamos con la idea de hacer un negocio. Okay. Teníamos la idea de hacer un negocio, el Sebastián tenía esta idea del negocio y cuando llegamos a Hobart fue como ya, aquí podemos empezar. Claro. Sí, y ahí, porque claro, entre que cada uno trabajaba, el otro estudiaba, bueno, estudiaba y trabajaba, y se nos ocurrió la idea del negocio, empezamos, pero decimos lo que es un negocio, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos un negocio de arriendo de autos con equipo de camping que es para las personas que quieren venir a acampar a Tasmania. Claro. Viene gente de todas partes del planeta. De hecho, eso es algo demasiado popular en Tasmania para la gente que de pronto no tiene conocimiento. Tasmania es una de las islas que más recibe gente para venir a acampar. Tiene unos spots maravillosos. Creo que nosotros hemos viajado mucho también conociendo cada spot, todo lo que la isla ofrece, demasiado naturaleza, demasiadas playas hermosas. Entonces, si ustedes quieren alquilar su carro, que también de una vez viene con todo el equipo, porque eso también es importante, comprar todo ese equipo. Yo sé que el Kmart está abierto 24 horas. De pronto debe ser por eso, ¿no? Porque mucha gente necesita comprar cositas así. Claro. Lo que pasa es que nosotros teníamos varios amigos que querían venir, pero venir a Tasmania y recorrer distintos puntos de la isla en una semana era muy complicado porque si lo quieres hacer por Airbnb tienes que arrendar un montón de lugares. Es más No es caro. práctico. Y es caro arrendar un motorhome o una caravan porque es caro. Y Los precios son caros. por otro lado, el tema de las cosas Kmart, igual puede ser que, no sé, estés acampando ya un par de días y se te rompe la carpa en la mitad de la noche porque calidad Kmart igual da... Entonces se nos ocurrió que tener un auto con equipo de camping iba a ser súper práctico para recorrer Tasmania porque los spots son súper buenos, tú tienes baño, lindos lugares para recorrer, harta información sobre los lugares en todas partes, entonces era algo que podía funcionar y además a un precio más económico que lo que el mercado ofrecía, entonces teníamos ahí un espacio que llenar. Claro. Y Y lo además hicimos. nos dimos cuenta que la gente nos empezó a pedir el arriendo solo de equipo de camping, porque había gente que ya venía con el auto o que había arrendado el auto en otro lugar y después se había dado cuenta que nosotros existíamos, entonces solo nos pedía el equipo de camping. Así que ahora ofrecemos los dos servicios. Y el arriendo de los autos long term durante invierno, como para la gente cuando se viene a vivir a Tasmania, ahí también les arrendamos el auto porque claro, uno llega acá, tiene que pagar visa de estudiante, los cursos, el bond en el lugar donde te estés quedando y además comprar un auto a veces es mucho, entonces ahí nos arriendan Entonces, también long term. como dato también que nos ha pasado mucho que la gente a veces compra un auto de $5.000, no muy bueno, el auto termina estando malo, tienen que gastar plata en mecánico, versus arrendar un auto con el que no tenéis mucho compromiso, es un auto arrendado y por un dinero semanal tenéis un auto mucho más moderno, con muchas más prestaciones. Claro. Y es mucho más cómodo. Es bueno mencionarle también a los chicos que de pronto sí es necesario, muy necesario, un auto en Tasmania para cualquier cosa. O sea, el transporte público aquí, lo que estábamos hablando, es una ciudad pequeña, es una ciudad donde el bus no es tan on time. Entonces sí, la mayoría deberían traerse su carro de la mainland o pueden empezar aquí rentando un carro con Explora y después cuando tengan sus ahorritos, comprar su propio carro. Definitivamente. Sí, definitivamente. Así que nos motivamos con el negocio, empezamos con eso. En paralelo, unos amigos muy cercanos quedaron embarazados y a mí me entraron las ganas.
Ya Y estaba en plan igual tener un bebé, pero Sí. era cuando tuviéramos residencia. Claro. Estábamos muy lejos todavía. Muy lejos estábamos todavía, recién recién empezando. estudiando, o sea, no, claro, ya habíamos avanzado igual en los estudios cuando quedamos embarazados. Pero claro, Pero o sea, nos relajamos. Nos relajamos después del COVID Sí. y bueno, Ahí, en el Maxi. quedamos embarazados y fue como, hicimos una lista. Hicimos una reunión. Yo me Hicimos una enteré que reunión. estaba embarazada en la noche, despierto a Sebastián en la mañana, oye, test positivo, estoy embarazada, a la oficina, reunión. Pros y contras de estar embarazado en Tasmania. Porque acá, O sea, en Australia en general. claro, porque acá uno puede decidir si quiere tener el bebé o no quiere tener el bebé. Claro. No hay ningún problema. 12 semanas. Sí. Claro. Y en ese momento fue lista de pros y contras. Sí. Ningún pro. Lleno solo de contras. Pero fue como ya, sabéis que igual lo vamos a tener, ya estamos embarazados, ahora o más adelante, ya démosle nomás. Así que fue ya decisión, ya sí. Ok, quedaron en embarazo y decidieron tenerlo. Sí, sin tener conciencia de lo difícil que iba a ser. Bueno, ustedes saben también. Yo sé que es súper heavy y más cuando uno está con visa de estudiante, pero hablemos de ese pedacito, Joyce. ¿Cómo fue tu experiencia teniendo un bebé aquí en Hobart? Súper bien, perfecto, todo. O sea, yo encuentro que es como el mejor lugar para tener hijos. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero bueno. Claro, claro, cuando yo quedé embarazada tenía visa Working Holiday y el Sebastián de estudiante. Yo hubiese preferido estar en visa de estudiante embarazada porque el seguro es muy bueno, el de visa de estudiante es buenísimo. El que tenía yo, sí, el que tenía yo no era tan bueno. O sea, era uno de Bupa cualquiera básico que uno lo pagaba mensual y ya me cubría el parto, pero no todas las consultas, así que todo el resto tuvimos que pagarlo nosotros. Pero el parto sí me lo cubrió en un hospital privado, todo súper bien. Y nada, o sea, súper buena la experiencia. ¿Tuviste tu habitación privada? Yo lo pasé extraordinario. Este, Yo, para mí fueron vacaciones la le decía semana del siento parto. que estoy de fueron unas vacaciones, yo ahí recién parida. Sí, no. Mira, yo sin exagerar te diría que Tasmania es de los mejores lugares del mundo para tener un bebé. Sí, es que sin exagerar, porque ¿dónde encontré esta infraestructura, esta economía, la facilidad para conseguir un trabajo, la seguridad, el clima? En Claro. verano Tasmania es perfecto. Sí. Entonces, hay pocos lugares en el mundo como Tasmania para tener para hacer familia. Muchos australianos se vuelven a Tasmania para tener bebés, para criar o para pensionarse. No Claro. sé, es una vida tranquila, segura. También en esa época, bueno, desde que llegamos a Hobart, yo llegué con el trabajo listo. Me empecé a conseguir trabajo cuando ya estaba en Devonport. Llegué a Hobart y ya tenía, y siempre trabajé en la misma empresa, en una viña en Frogmore Creek. Y al principio trabajaba de, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Mesera? Sí, de mesera. Sí, trabajaba de mesera y cuando supieron que estaba embarazada, me dieron la oportunidad de empezar a trabajar en la oficina en el área administrativa. Porque, claro, ya llevaba un par de años ahí, entonces no me querían cortar y me empezaron a dar unas horas en la oficina, entonces eso igual fue súper, no sé, tiene eso igual Tasmania como... Los entornos son más chiquititos, uno hace conexiones más grandes con la gente y te empiezan a apoyar más y a mí me han dado la facilidad de, no sé, quedé embarazada, me pasaron en la oficina, tuve al Maxi, dejé de trabajar, después a los meses, oye, ¿puedo trabajar? Ya sí, volví en el floor y después no, de nuevo en la oficina. Y como que siempre ha estado la flexibilidad y claro, también, bueno, es que también tenemos el negocio por otro lado, pero igual nos ha dado, o sea, ha sido posible criar al Maxi y trabajar un par de horas también. Claro. Y Sí. pasar mucho tiempo con él. Sí, en definitiva, apoyo tu idea, Joyce, de que en realidad aquí sí se puede lograr trabajar, criar a nuestro bebé, tener el tiempo para eso y poder ser papás presentes. Muchas veces nosotros hablamos con Cristian de que en realidad uno en Colombia creció sin un papá presente. No sé si en Chile también es lo mismo. ¿Sí? Sí, se da mucho eso. Se dividía así un poco la familia, o en ese tiempo al menos, uno se hacía cargo de los bebés y el otro trabajaba para poder pagar la vida. Acá no, acá se puede hacer de esa forma también, lógicamente, pero también como es fácil encontrar trabajo, en este caso, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, trabajo un par de días yo, trabajo un par de días Joyce y el resto del tiempo estamos con Maxi y estamos dedicados al negocio y a pasar tiempo en familia, digamos.
Claro. Y por eso la ciudad también es muy buena para tener familia, porque para tener hijos necesitáis energía y tiempo. Y Hobart, al ser una ciudad chica, te da más tiempo porque los tramos al trabajo, a jugar a la pelota, son cortos. Sí. Finalmente tú tenés más tiempo y tenés más energía. Entonces todo eso se puede enfocar un poco más a la familia. Así que Definitivamente. Claro. Chicos, ¿ustedes creen que cuando nació el bebé, ustedes pensaron que de pronto iba a afectar el proceso migratorio? ¿O en definitiva les dio más motivación? ¿O cómo fue esa partecita? No, o sea, en nuestro caso igual era distinto porque yo tenía Working Holiday y no conocía a nadie que que hubiese estado embarazada con Working Holiday. Preguntaba por los grupos de Facebook, de WhatsApp, ¿hay alguien que esté embarazada? No, porque claro, la visa Working Holiday no te deja tener dependientes. Entonces el Max iba a nacer cuando yo todavía tuviera mucho tiempo de mi visa Working Holiday. Así que lo que tuvimos que hacer fue poner al Maxi como carga del padre. No tenía mamá el niño, no, mentira, sí tenía, pero estaba en la visa del papá. estaba mi visa, sí. Claro, entonces igual teníamos como esa duda, igual agregar al Maxi al seguro de la visa de estudiante, igual sería carito eso. Esa fue la parte más cara, podría decir, sí. Pero además de eso, no, o sea, yo creo que acá en Tasmania te suma la idea de tener familia. La parte cara que nosotros no calculamos ingenuamente es que uno tiene que dejar de trabajar para estar con el bebé. Entonces no es cara directamente porque un bebé solamente toma leche y la ropa es muy Pañales. barata. Claro. Pero claro, el tiempo que te requiere cuidar al bebé, eso es lo caro. Ya Claro. se puede trabajar mucho menos que antes, la mitad del tiempo. Entonces algo a tener en cuenta. Aquí el tiempo realmente vale. Sí, Claro, sí, sí. sí. Sí, Y eso algo- que acá en Tasmania igual es distinto porque yo siento que en comparación con las ciudades grandes, acá el ritmo de vida es más lento. La gente es más amable, camina más lento, se paran. Si te ven así como perdido, la gente va a parar a ayudarte, hay más Se interacción. toma más tiempo para conversar en la calle. En definitiva. Chicos, y después de esto, después de que ustedes lograron tener ese Job Ready Program aprobado, volviéndonos al tema migratorio, ¿cuál fue el camino que ustedes tomaron? Es bueno como contarle a los chicos que en Tasmania existen esos dos caminos, 190 y 491, que Joyce claramente tuvo que informarse antes de empezar todo este proceso, y eso es supremamente un plus bueno, Joyce, porque mucha gente llega a Tasmania pensando que solamente se viene a estudiar y ya. Y me entregan la residencia en un paquete de chitos, ¿sí? Pero en realidad hay que luchar en muchos aspectos. Tú tuviste que dar puntos por inglés, apoyar la aplicación de Sebas como aplicante principal. ¿Cómo fue todo ese proceso y a qué visa ustedes aplicaron? También quería poner en contexto que, claro, están las dos visas y cada visa tiene distintos pathways que uno puede seguir. Que está el employment, que es como por el trabajo, el de estudio, y también está por el haber estado mucho tiempo viviendo en Tasmania. Nosotros calzábamos en los tres pathways. O creación de empresa. O creación de empresa, claro, sí, es verdad. Con el de empresa nunca quisimos hacerlo porque no queríamos que las decisiones del negocio se vieran afectadas por el camino migratorio. Es como, no, tenemos que hacer esto porque para la visa, bla, bla, bla. Entonces Claro. no queríamos exponer al negocio, que todavía era nuestro otro bebé, no queríamos exponerlo a eso. Entonces, claro, nos teníamos estas tres opciones y nosotros calzábamos dentro de los tres pathways y nos fuimos por el de employment, que era como el más seguro, con ese postulamos. Pero claro, el proceso fue que el Sebastián estudió cocina, certificado 3, certificado 4 y diploma en hospitality. Después de eso empezamos el proceso del Job Ready Program o Skill Assessment, como los conocen algunos, con, ¿cómo es? No Betases, TRA. TRA, sí. Claro, con el TRA. TRA. Y tuviste que trabajar Un año. un año. Un poquito más, ¿no? Sí. Es un poco más de un año. Son Eran 1000. mínimo 12 meses, 1752 horas creo, en un mínimo de 12 meses. O sea, si yo las podía terminar antes de los 12 meses, pero tenía que de todas formas esperar los 12 meses Claro. para poder hacer cualquier postulación. Ok. Y así lo hicimos. Y claro, Yo solamente dedicado de trabajar, ella dedicada Al a... negocio. Bueno, sí,
pero respecto a la visa, ella era la que me decía todo lo que tenía que hacer yo. Ella estaba súper pendiente de lo que había que hacer y yo solamente trabajaba y Joyce me daba las direcciones. Sí, era Claro. como Sebastián, desde el próximo mes tienes que empezar a estudiar inglés, desde el próximo mes tienes que encontrar un trabajo en cocina porque bla, 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 bla. Era como Claro. él ya ahí... Así le que yo seguía. enfocado en el trabajo y a que no me echaran, a tratar de hacerlo bien. ¿En qué trabajabas? ¿Qué hacías exactamente? ¿En qué restaurante? Yo empecé en un restaurante que se llama T42, súper buena experiencia, aprendí un montón, súper buena experiencia porque aprendí harto, pero al principio aprender a ser chef es duro, al menos en donde aprendí yo, porque el mundo de la cocina es rudo, rudo, te exigen harto, el nivel de estrés es alto. Entonces esos 2 primeros meses son súper ásperos al principio. Uno lo pasa mal. Sí, fue... Mucha gente Retador. mucha Sí. gente, sí, fue retador, sí. Fue súper retador. Pero bueno, había que hacerlo de todas formas, así que nada, agachar la cabeza nomás y darle con todo. Y después uno se va acostumbrando. Yo terminé, como le digo yo, transformándome en un animal de cocina. Ya uno llega, se forma, termina siendo parte de este mundo de chef, de restaurante, y ya se hace todo más fácil. ¿Y qué te tocaba hacer a ti? Yo estaba a cargo del área que se llama el Laura Section del restaurante, ensaladas y postres. Entonces, mucho el mise en place que se llama durante el día y en las horas peak del restaurante, empezar a cocinar y a sacar los platos lo más rápido posible, sin equivocarse, como un restaurante normal. Y ahí entré a conocer un mundo súper bonito de la cocina, de un restaurante, de cómo funciona. Y finalmente terminé aprendiendo un oficio que te va a servir para la vida y que va a ser súper necesario en cualquier parte. Total. Y que por algo está siempre en alta demanda en Tasmania. Entonces, hacía mucho sentido por lo mismo estudiarlo también. Es una herramienta más que uno tiene para después defenderse en la vida. Exacto. Sí, de verdad. Y bueno, y después estuve trabajando ahí un tiempo y después me cambié a un restaurante un poco más cerca de la casa, ya con experiencia, un café donde el ritmo es un poco más relajado, me quedaba mucho más cerca de la casa, 6 minutos. Entonces, cuando salió esta oportunidad fue como ya. Además que me ofrecían contrato full time versus el casual que tenía en el otro restaurante. Así que nos convenía porque se veía mejor para la aplicación, un full time. Así que nada. Y claro, terminé. consiguió ese trabajo full time, me acuerdo, en julio, o sea, plena temporada baja, pleno invierno. Claro. Sí. Sí, conseguiste aquí uno igual. aplica, yo he visto que uno aplica los trabajos y te pueden llamar dentro de 1 mes, 2 meses. No te van a llamar quizás las primeras 2 semanas, pero sí, ese es más o menos por lo que yo he visto el plazo, 1 mes, en 2 3 meses te pueden llamar. semanitas, sí. Así que no hay que perder la esperanza cuando uno aplica, no hay que perder la esperanza de que te van a llamar al final. O sea, hiciste todo el You're Ready Program con 2 restaurantes. Sí. Eso es bueno que la gente lo tenga en cuenta porque mucha gente piensa que, bueno, va a ser complejo, ¿qué tal si no me voy a acomodar con el primer restaurante? No hay problema, se puede cambiar, se puede cambiar. Entonces hay que aprovechar eso. Algo también que apuntar en esta conversación es que Tasmania sirve muchísimo en el área de hospitality, o sea, es el área que más emplea porque vive mucho de turismo. Sí. Entonces, Ahí hay un punto súper importante, ¿eh? Como somos un área que tiene temporada alta y temporada baja, el timing, el mes en el que uno llega acá a Tasmania es súper importante. No es lo mismo llegar en diciembre o llegar en marzo o llegar en octubre. Yo diría que el mejor para hospitality, el mejor mes para llegar es septiembre, octubre, cuando uno ya empieza a aplicar a los trabajos y en octubre, noviembre ya te están llamando y ahí tú puedes aprovechar toda la temporada alta con hartas horas, juntar más dinero. eso es un datazo, o sea, en este momento, hoy ya vamos a empezar octubre, Claro. es la época perfecta. Porque el clima empieza a mejorar, empieza a venir más gente. Los cruceros. Los cruceros empiezan a los llegar ahora en cruceros. octubre, es verdad. En octubre, claro. Y se triplica la población en Tasmania por los turistas que vienen. Claro. Y eso hace que todo se mueva más rápido, entonces es súper importante. Incluyendo nuestro negocio. Sí, qué maravilla. En realidad, si usted de pronto está ahí pensando en venir unos días a Tasmania,
ir a conocer Cradle Mountain, creo que es uno de los lugares más famosos, Bay of Fires, que las playas son preciosas, las piedritas son como naranjas, ya tienen un lugar donde poder alquilar el carro. Y adicional, nosotros, todos los Dreamers que nos ven en cualquier parte, tienen un descuento extra para poder alquilar su carro si ustedes quieren venir. Así que tienen que aprovecharlo. Quiero la página web, porque no la mencionamos delante. Es explora.au. En la página web. Aquí va a aparecer. Ahí pueden arrendar auto con equipo de camping o equipo de camping por sí solo. Maravilloso. Entonces, íbamos en que se hizo todo el año de Job Ready Program y ya tenían su documento, su Skill Assessment listo que lo proveyó el TREA para poder aplicar por el área de empleo. Por ahí se quisieron meter. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de enviar esa expresión de interés? ¿Cuánto se demoró Migración Tasmania en responder? Primero fue maravilloso porque terminar esas horas, no terminaban nunca. Lo celebramos, terminar por fin las horas para poder postular. Que teníamos ya el día exacto que sabíamos que el Sebastián terminaba las horas. Era como, este día se terminan las horas. Yo las contaba todas. Yo les contaba la hora. Tenía un Excel, entonces donde iba poniendo las fechas que el Sebastián trabajaba y la cantidad de horas, entonces así las íbamos sumando. Y yo le iba preguntando, Poto, nos decimos, Poto, ¿cuántas horas nos quedan? No, Poto, todavía te quedan como 3 meses. No pregunté todavía. Quedan 3 meses. Entonces yo hace un tiempo le preguntaba, hasta que un día se acabaron. Se acabaron y ahí fue, ya. Ahí me tocó dar la prueba de inglés. No, pero la diste antes. O sea, la idea era que antes de que nosotros tuviéramos el certificado ya tener todos los documentos listos. Claro. Sí, el police check, las pruebas de inglés de los dos, pasaportes, todo traducido, todos los documentos que se necesitaban. Y ahí, claro, uno se da cuenta que te empiezan a pedir tantas cosas. Como a mí lo que más me llamó la atención eran las transacciones bancarias de todas las cuentas de banco, no acá en Tasmania, de todos los años que hayas estado en Tasmania, desde que llegaste a Tasmania. Era así de toda tu vida en Tasmania. Era como, ya, ve, ahí está todo, sí. Entonces, igual ahí como consejo para los que vienen y creen que pueden vivir en otro lado y acá, en algún momento los pueden pillar con eso. Justamente eso es buenísimo que lo aclares porque eso era lo que hacía la gente anteriormente, ¿no? Se quedaban viviendo en Sydney o en Melbourne y se hacían los locos de que estudiaban acá, vivían acá. Pero entonces Migración asimismo otorgaba las visas. Claro. Pero empezaron a hacerlo ya demasiado, o sea, se empezaron a volver como descarados. Entonces ahora Migración Tasmania dice, si usted está aplicando a 190, muéstreme que usted ha vivido acá sus 2 años. Si está aplicando a 491, muéstreme el año entero que usted estuvo viviendo acá. Van a mirar exactamente todas las transacciones en las cuentas de en qué Coles usted compró su comida, en qué Woolies. Ellos verifican, por ejemplo, algo importante también. Yo supe de amigos que pretendían trabajar, por ejemplo, en un restaurante como manager, pero haciendo como que trabajaban en cocina. Entonces el restaurante les decía, ya, cuando vengan a certificarte, tú puedes ese día venir a la cocina, vestirte de chef. Pero la persona que te viene a certificar te hace las preguntas necesarias para darse cuenta si tú realmente trabajas en la cocina o no. A eso viene él. Entonces, si uno trabaja realmente en cocina, no vas a tener ningún problema. Sí o sí vas a pasar esa prueba, pero si no trabajaste en cocina, él se va a dar cuenta de solo mirarte. El chef que vino a hacer el assessment al Sebastián tenía 30 años de experiencia. O sea, obviamente él sabía si alguien podía cocinar o no. Sí, y yo estaba trabajando en la cocina, cocinando, y él estaba al lado mío preguntándome cosas. Y yo tenía que trabajar, y él hablándome. Si yo no hubiese trabajado en cocina, en esa cocina realmente, jamás hubiese podido hacer eso, y él se hubiese dado cuenta de inmediato. Y ahí... todo ese camino y ese esfuerzo a la basura. Se cae, sí. Entonces lo mejor yo creo es hacer todo en regla como corresponde. Al final, sí. Es la mejor inversión, por tranquilidad. Sí. Claro. Incluso después de que postulamos a la 190, como a los 4 meses después, yo creo, nos llegó un correo de Migración Tasmania pidiéndonos que les volviéramos a enviar los documentos a ellos. Por correo, como para saber. Contrato de trabajo, sí, eso no fue hace tanto. Contrato de trabajo,
los payslip desde que habíamos postulado a la visa hasta ese día y las transacciones bancarias también. Ok. Sí, o sea, eso es bueno también tenerlo claro porque migración en cualquier momento puede retirar la nominación. Claro. Si ellos quieren, si ellos se dan cuenta que la persona no está trabajando o definitivamente aplicó y salió y se fue para la mainland. Claro. Que es el riesgo mayor, el miedo de migración, yo creo, con eso. Exacto. Sí. Entonces, claro, cuando el Sebastián ya le entregan el certificado del Skill Assessment, yo tenía todas las carpetitas organizaditas en el computador porque decidí hacer el proceso yo sola porque dije, ya, mis años de experiencia, o sea, de estudio lo ameritan. Tengo una amiga también que sabe del tema, cualquier cosa le pregunto a la amiga. Y dije, tenía de dónde agarrarme. Con ChatGPT también tenía de dónde agarrarme. No lo recomiendo para nada si es que alguien no sabe del tema. Porque puede ser catastrófico. Nuestro caso era súper simple porque solo él tenía Skill Assessment validado, cocina, simple, familia acá, bueno, nivel de inglés. Genuino. Era un perfil, claro, casi 6 años en Tasmania solamente, entonces era muy claro, y muy directo. Nada de que estudió una cosa acá, después la otra, en una ciudad, en la otra, ahí no me hubiese arriesgado. Pero como era tan simple nuestro caso, yo dije ya, lo voy a hacer yo misma. Así que todo bien organizadito, el mismo día que nos llegó el certificado, yo pues mandé la expresión de interés. Ok, ¿cómo fue eso? El primer formulario era simple. Me acuerdo que eran como, prácticamente ellos querían saber si tú cumples con los puntos. Eso era todo. ¿Cuántos años tiene? ¿En qué postcode vives? ¿Tiene familia? No me preguntaban ni los nombres, nada, muy poco. Y como a los 3 días, me acuerdo, nos llega el, ¿cómo se llama? El ROI. El Registration of Interest. Ajá. Que claro, el Expression of Interest es como a nivel nacional y el ROI es nivel Tasmania. Y claro, cuando nos llega el ROI, ahí ya había que empezar a meterle más documentos, explicar mejor quiénes éramos. O sea, no hay que escribir ni nada, pero eran todos como preguntas, un formulario, claro, así. Un análisis completo que te hacen y subir estos 500 documentos. Y claro, lo subimos y después... Había que esperar a que otorgaran la nominación. Claro, sí, había que esperar eso y cuando nos llega la nominación fue como, ya listo, aquí estamos. Que ese es como el pase ya, el de oro, es como listo, ¿estáis listos? No hay nada más que hacer, se acabó esto por solo siempre. Esperar. Sí, y aquí estamos. No, pues había que postular ahí a la visa propiamente tal. Pero yo siempre digo que esa visa es como el formulario para saber si mataste a alguien, si estuviste preso, no sé qué, porque son como preguntas muy estándares. Y es la cara. Es la que cuesta, sí. Porque el Expression of Interest era gratis, el ROI costaba como $300, me acuerdo. Entonces no era nada del otro mundo, pero después la visa y con la visa te pegan el palo, como decimos los chilenos. Y claro, pero ya mandamos esa y yo al otro día sacando Medicare, postulando al Medicare al tiro. Deme el sistema de salud al tiro y yo no pago más seguro, ¿no? Ok, ¿y ya les llegó el Medicare? Demoró 2 semanas. Imagínate. ¿Sí? Ya lo ocupamos, lamentablemente lo hemos tenido que ocupar un par de veces. Pero no, bueno, con la criatura buenísimo. que se enferma, sí. Buenísimo, ya es un costo menos de, no sé, pues ya no pagamos seguro de salud, ya empezamos a disfrutar un poco de los beneficios de tener residencia. Claro. Sí, para los chicos que de pronto tienen esa duda, una vez hemos aplicado a 190, tenemos la oportunidad de inmediato de adquirir Medicare, que es el sistema de salud público de Australia. Entonces, eso es lo que yo di cuenta de que se demoró 2 semanitas en llegar. Maravilloso porque pues ya en realidad no hay que volver a pagar ese seguro médico. Sí, no fue, o sea, cuando ya te llega la nominación, porque en el fondo, claro, aunque no te hayan aprobado la 190, es muy poco probable que te la rechacen porque el proceso hacia atrás es tan largo que como que uno pasa por tantos filtros que cuando ya llegáis al momento de la 190 ya han revisado todo para atrás. Entonces en la 190 me acuerdo que era subir como un par de papeles, nada del otro mundo, rectificar lo anterior, formulario corto. ¿Qué, mi amor? Bueno, chicos, y yo creo que
para ir cerrando este capítulo tan maravilloso que ha sido conversar con ustedes, nos encantaría que ustedes pudieran darles esas recomendaciones que de pronto esos jóvenes chilenos o latinos en general están pensando de pronto si realmente invertir o venir a una ciudad como Hobart, aquí en Tasmania, si realmente vale la pena o qué tipo de recomendaciones ustedes les darían a esos chicos. ¿Quién va primero? Yo sí, bueno, en la experiencia que hemos tenido nosotros, hemos vivido solamente 4 meses en Brisbane y todo el resto del tiempo prácticamente aquí en Hobart. Sí. Y uno ya empieza a construir, empieza a echar raíces, empieza a conocer un poco más la isla y te vaya acostumbrando al sistema de vida de la ciudad. Yo ahora, por ejemplo, cuando voy a Melbourne, a los 2 días ya me quiero devolver. Sin ser fanático de las ciudades chicas ni nada, pero la vida acá en Hobart es tan cómoda. Sí. En el sentido de que no hay taco, es todo simple, Tráfico. Todos los lugares son fáciles de llegar, hay un montón de restaurantes, hay cosas para hacer, hay un montón de gente también, una comunidad latina súper grande. Yo juego a la pelota los días que quiera jugar a la pelota prácticamente. Sí. Ahora estoy empezando a jugar tenis, hay un montón de parques, áreas verdes, playas. En verano la ciudad hay unas playas maravillosas. El agua no es helada, uno puede nadar en el mar. Depende de dónde sea uno. Bueno, sí. Para los chilenos no es tan helada. Para los chilenos no es tan helada. En Chile duelen los huesos cuando te metías al mar. Okay. Acá el agua es rica. Entonces, yo por ejemplo, así como, en verano, ahora en invierno también hay un centro de esquí que está siendo más conocido. Sí. Para el que le gusta esquiar. No es el centro de esquí más grande, pero algo se puede hacer. Sí. Pero en verano Tasmania para mí es maravilloso, es perfecto. Playas lindas, para acampar, para todo. No, y el nivel de vida que podéis tener acá, o sea, obviamente los arriendos son mucho más baratos, los sueldos, todos dicen siempre que se paga menos acá en Tasmania, pero no estoy tan de acuerdo porque en el fondo se paga con el mismo award, el award rate, y es como el legal en toda Australia, se paga lo mismo. Y no sé, por $600 semanales nosotros tenemos una casa gigante de 3 pisos con una vista a toda la ciudad, siendo que, no sé, en ciudades grandes como Sydney, eso pagáis por un departamento de deporte, no sé. Sí. Entonces igual te da esas cosas. Yo como consejo quiero decirle a la gente que se sacrifique nomás, o sea, es como que cuando uno ya toma la decisión, o incluso si no estás tan decidido con la idea, si ya aún no están 100% decididos, que igual intenten ir armando su camino por si acaso nunca está de más. A los que vienen con la Working Holiday, que no se calienten con una ciudad grande primero, o sea, que vayan de una a la extensión, que si alguno ya le empieza a entrar el bichito por querer venir por querer quedarse permanentemente en Australia, sí, que empiecen a validar su skill porque la experiencia se va perdiendo, va venciendo con el paso de los años, o sea, como la experiencia que uno puede convalidar, entonces que le metan a eso, que ahorren, que se enfoquen en trabajar para poder después pagar los estudios, claro. O bueno, los que vienen con la visa de estudiante que también ahorren lo más que puedan. Y que hagan sacrificios, o sea, este proceso es muy de hacer sacrificios y en algún momento, de verdad que en algún momento cae la residencia, sí o sí. ¿Cómo se sienten ustedes ahora que ya están a punto de recibir esa residencia permanente? Igual, o sea, cambian algunas cosas mucho. Sí, bueno, primero que todo yo creo que es aliviante el sacarse el proceso migratorio de encima, el tener que hacer algo. Yo no soy apasionado por la cocina, o sea, yo estudié cocina porque tenía que estudiar cocina. Que no lo vea migración este video, por favor. Claro, pero en un momento sí también pensé que es un buen camino a seguir en la vida, de todas formas, aquí en Australia al menos. Sí. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Me distrají. No, pero... ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿Realmente ustedes cómo se sienten ahora que tienen la residencia? Aliviante. Ahora es aliviante, porque obviamente ya pasamos por todo este proceso, que es el proceso forzoso, digamos, de juntar las horas, pagar visa,
que es caro. Sacrificar cosas. Sacrificar tiempo, proyectos, porque, claro, tenéis que elegir, no tenéis tiempo para todo. Claro, o sea, para nosotros siempre fue, porque claro, por otro lado también teníamos el negocio y a veces era como, ya, el negocio es lo más importante, dejando de lado la familia y todo eso, es como, el negocio es lo más importante, y era como, no, porque sin visa no hay negocio, o sea, sin visa no tienes nada más acá en Australia. Yo creo que sí, yo creo que cosas que hicimos bien fue tomar las decisiones pensando en lo que nos convenía, no en lo que queríamos. Si hubiésemos querido, nos hubiésemos quedado en Queensland con un mejor clima, una ciudad más grande, pero nos iba a tomar el triple quizás de tiempo en postular la visa. De lo contrario, nos venimos para acá, preferimos demorarnos un poco menos, enfocarnos en lo que realmente teníamos que hacer, no salirnos del plan que teníamos, a pesar de que muchas veces quisimos, no sé, postular con la empresa, pero siempre fue como, no, nosotros tenemos un plan, tenemos que seguir el plan, y de esa forma vamos a sacar la visa rápido y bien. Y eso fue lo que siempre hicimos, un plan definido, no cambiar mucho de camino, y eso nos hizo avanzar rápido. Nosotros sacamos la visa rápido. O sea, en el periodo normal, o sea, los 3 años, 2 años de estudio, 1 año de visa y ya. Tenemos amigos que ha estudiado uno, se cansó de estudiar, empezó a estudiar el otro, y después postularon una visa de, no sé, van cambiando de camino, y eso los hace demorarse mucho y gastar más dinero en el fondo. Y anda a saber tú si es que van a terminar el camino o no. Entonces, hacer el sacrificio, pensar a largo plazo, pensar en que tenéis que sacrificarte por lo menos unos 4 o 5 años, y tampoco digamos que es un camino tan sacrificado. O sea, acá se gana dinero, con el dinero te puedes ir de vacaciones, si te organizáis bien te puedes ir de vacaciones un par de veces al año. Ya como para ir terminando, nos encantaría de pronto contarles a los chicos que nos están viendo por YouTube o escuchando en Spotify este podcast, ¿qué planes ustedes tienen a futuro aquí en Tasmania? ¿Se ven viviendo aquí o van a salir corriendo? No, al principio quizás pensábamos en irnos a una ciudad más grande, pero no, ya no. Como decíamos antes, ya uno va echando raíces, se va acomodando, tenemos esto del negocio, Maxi nació acá, tenemos ya grupo de amigos, un sistema de vida más o menos hecho. Entonces no estamos apurados por irnos, la verdad. No somos fanáticos de que nos vamos a quedar para toda la vida, pero al menos a largo plazo nos vamos a quedar. Y como tenemos el negocio, bueno, yo creo que estamos en etapa de empezar a tirar ideas. Empezar a tirar planes, pero seguramente va a ser algo relacionado con hacer crecer el negocio, tener ya una oficina aquí en Hobart establecida, un lugar donde la gente pueda llegar más cómodo. También nos gustaría que Explora estuviera en otras regiones de Australia también, porque hay varios lugares para explorar, quizás Nueva Zelanda, ir creciendo como empresarios, como emprendedores, después transmitir ese conocimiento a gente que lo vaya necesitando también, y ir desarrollando más proyectos en general. Quizás este va a ser, yo creo que el primero de muchos proyectos en los que vamos a trabajar. Qué cool. También tener otro hijo. Tener otro bebé. Que no se te olvide, que están los planes. ¿Verdad? Sí, están los planes. Y también viajar más ahora que ya salimos de este proceso. No sé, pues siempre hemos soñado viajamos harto antes de venirnos a Australia, pero tenemos ganas de volver al sudeste asiático, irnos a vivir allá unos meses. O sea, la idea de poder hacer crecer el negocio también nos da la libertad de poder viajar. De todos modos, igual todos los años viajamos a Chile. Los papás del Sebastián vienen todos los años acá a Australia. Igual, sí, el negocio nos ha permitido eso. O sea, el negocio y cómo armamos el camino migratorio, yo creo que nos ha permitido hacerlo. Pero claro, o sea, como irnos a vivir un ratito, unos mesecitos. Para mi sueño, que yo decía siempre, nuestro sueño es irnos a sudeste asiático en temporada baja, en invierno, unos 4 meses. A una casa en Tailandia y vivir ahí unos 4 meses. Porque es súper barato, desde aquí es muy económico, o sea, termináis ahorrando plata por vivir allá y viviendo en un lugar maravilloso. Y ahora ya la convencí, ahora ya ella lo habla como que fuera también de ella, sueño de ella. Compartí el sueño. Oye,
Es bueno que lo tengan ahorita en cuenta porque nosotros lo pensamos con Trujillito, pero como que lo pensamos muy tarde y ya Hannah entró a Kinda. Claro. Entonces deberían hacerlo antes de, porque cuando los niños entren a Kinda, pues en teoría habría que cumplir con lo de los términos Claro, sí, de estudio. No son tuyos, son del gobierno. Exacto. Son del sistema educacional. Exacto. Entonces sí tocaría organizarlo como antes de que a los 5 años que ellos entran al Kinda. Ya, buen dato, ¿viste? Tenemos que irnos próximo año. Próximo año será. Sí, plan ideal, irnos embarazados y pasar allá meses de embarazo o después de que nazca el bebé, estar allá los primeros meses de vida del bebé. Maravilloso. No sé, no estoy tan convencida, pero bueno, maravilloso, dejémoslo en maravilloso. Estamos eligiendo el lugar. Bueno, no, qué rico haberlos tenido en este podcast, chicos. Yo creo que todo este conocimiento y toda la experiencia que ustedes tienen de la isla les va a abrir mucho los ojitos a las personas que están pensando en venir a Tasmania. Considero que si ustedes escucharon todo el podcast, los que llegaron hasta aquí, se dan cuenta que no es difícil crear una empresa, no es imposible crear una empresa, incluso con visa de estudiante y con visa Working Holiday. Embarazada, claro. No es difícil tener un bebé, no es imposible, difícil es un tris tener un bebé aquí en Australia, no siendo residente permanente, pero creo que los hijos, yo siempre lo he dicho, y los hijos le dan a uno ese incentivo que uno necesita para luchar por esto. Claro. ¿Sí? Como que la mente de uno está tan ocupada en, venga, nos toca lograr la residencia, toca sacar adelante nuestro hijo, o sea, como que uno se motiva a llegar a esa meta. Mucha gente, de pronto, lo que tú decías, empiezan que vámonos por aquí, que no, que por aquí, pero porque no tienen a alguien que, jue madre, estamos empujando, es porque tenemos que hacer crecer que este niño crezca en un lugar seguro, crezca en un lugar que nos ofrece todo, y en realidad Australia es ese país que todos estábamos soñando. Ustedes que tuvieron esa experiencia antes en Suecia y en todos los países que visitaron, se han dado cuenta lo maravilloso que es Australia. Hay algunas cosas que me gustaría destacar porque lo que tiene de especial Australia, hay países que tienen también calidad de vida y todo el tema, pero, por ejemplo, para compararlo con Suecia, no nos sentíamos tan bienvenidos en el país, en Suecia, por lo frío que son los suecos, más que nada, es una cosa cultural. Aquí en Australia nosotros sí nos sentimos mucho más acogidos, el australiano es mucho más simpático, es mucho más amable, mucho más parecido al latino en ese sentido. Sí, muy bueno para bromear, tiene un lado cómico súper desarrollado. Sí. Y bueno, y volviendo, hablando del tema de hacer empresa, tener un bebé, sacar la residencia, son ya procesos difíciles por separado. Sí. Hacer los tres juntos es 3 veces más difícil, pero la actitud que hay que tener, yo creo, para enfrentar los desafíos, ahí está lo importante. Nosotros somos una pareja, nos apoyamos siempre, siempre la actitud es como tenemos un problema, tenemos un desafío, pucha, ya, ¿qué hacemos? Ya, vamos a darle, para adelante, de frente, accionar, hacer un plan, seguir los pasos que tenemos que seguir, hacer lo que tenemos que seguir y lograr los objetivos. Y así vais sacando residencia, tener una empresa, tener un hijo y no te dais cuenta, pasa el tiempo y vais logrando tus cosas. Y eso te va llenando de confianza por dentro. Y hoy día, después del proceso de residencia, ya más o menos terminado, ya tenemos una confianza mucho más grande en nosotros mismos, en nuestra familia, y para proyectarnos aquí en Australia, que por algo es un país destino, por el sistema económico que tiene, por la seguridad. Yo creo que pocos países como Australia para vivir hoy día. Qué lindo todo lo que nos cuentan, chicos. Esperamos que puedan cumplir muchas cosas más. Yo sé que sus mentecitas son súper brillantes y están todo el tiempo pensando en emprender. Considero que van a lograr muchas cosas. Gracias por su tiempo, gracias por haber venido. Y esperamos de pronto en otro podcast más adelante tenerlos con los 2 hijitos. Sería hermoso. Oye, ustedes también, admiración hacia ustedes. Son una pareja que también para nosotros es ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de lograr cosas. Los conocemos desde que prácticamente llegamos a Hobart y los tenemos siempre como referencia. Y
Así que nada, Sí. agradecidos de compartir vida aquí en jugar con ustedes. Sí. Ha sido hermoso. El camarógrafo prueba. Bueno chicos, gracias por el tiempo. Estamos, todos los que de pronto quieran venir a Tasmania, recuerden que con Explora pueden rentar sus carros con equipo de camping. Aprovechen que ya viene el verano, ya viene la época más deliciosa en Tasmania, como Sí, lo mencionamos. van quedando pocos autos disponibles. Oiga, quedan- Explora.au en la página web. Para que puedan, aquí los vamos a poner en YouTube, aquí en la descripción van a quedar las páginas, ustedes van a poder reservar su auto desde ya, hay que hacerlo con mucha anticipación y nos vemos en un próximo episodio de esto que es nuestro podcast en Dreamway, hablando sobre Tasmania. ¿Listo? Que tengan un lindo día, chao. ¿Listo?